Crees solo en la mitad de lo que veas y en nada de lo que escuches. Cuando estás completamente solo, escucharás un sonido suave y espeluznante. Cuando dejes de escucharlo, sabrás que eso te habrá encontrado. Historias espeluznantes. De ultratumba. Fantasmas. Extraterrestres. Asesinos. Misterio. Aquí te presentaremos relatos de horror. Para hacerte sentir todo el terror, letra por letra. Un vistazo escalofriante a los misterios mejor guardados de la Santa Sede descubre secretos que desafían la fe y alimentan las sombras del terror. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Terror Letra por Letra, en donde abarcaremos temas muy interesantes sobre terror, cosas inexplicables y asesinatos alarmantes. Hoy en esta noche estoy acompañado de Darien e Idali Ramírez, quienes daremos nuestra opinión sobre estos casos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo los trata la noche? Muy bien, ya listos para conocer el tema de esta noche, porque la verdad sí nos deja con mucha incertidumbre. Hola, buenas noches amigos, buenas noches ahí en casa. Pues sí, yo estoy que tiemblo con esta información, ustedes también van a temblar ahí en sus casas. Y gracias por acompañarnos en una semana más, un episodio más de Terror Letra por Letra. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal aquí en Terror Letra por Letra, aquí en YouTube. Denle a la campanita de notificaciones para que les llegue cada vez que subamos un nuevo video. También síganos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube obviamente y en Facebook también, para que pues también estén enterados cada vez que subamos contenido nuevo. Comenten aquí abajo qué les parecen los videos. También comenten si quieren que platiquemos acerca de algún tema que no hemos platicado. Con gusto les haremos caso, con gusto hacemos la investigación y aquí platicamos. Y también, sobre todo, ahí aplástenle donde dice super gracias en el corazoncito con un signo de pesos. Ahí adentro, píquenle ahí para que nos manden ahí un super gracias. Muchas gracias de antemano por los millones que nos van a mandar. Muchas gracias. Claro que sí. Oigan, sin más por el momento, gracias a todos nuestros queridísimos... ¿Cómo les empezamos a decir? ¿Terry Lovers? Terrovers. Bueno, ahí nos pusieron de Terrovers. Terrovers o Terry Lovers. Terry Lovers. Terrifier, casi Terror dice. Lovers. Ándale. Terrifiers. Nuestros Terrifiers. Sí, nuestros Terrifiers, vamos a decir. Bueno, pues... O aquí comenten cómo se les haría padre que se llame nuestra comunidad. Letra por Letra Lovers. También. Terrolivers. Terrolivers me gusta. Uh-huh. Sí. Suena Pero bueno, bien. pues ahí coméntenos cuál se les hace más Hay muchas padre. opciones. Hay muchas opciones. Uh-huh. Oigan, y sí, como vieron el título del video, hoy estaremos platicando acerca de estos secretos escabrosos que tiene la Santa Sede o que tiene el Vaticano, o no tan escabrosos tal vez. Y es que si hablamos sobre todo del Vaticano, pues ya automáticamente de que hablas del Vaticano es como un significado de palabra de misterio. Sí, claro. Desde tiempos inmemorables, porque ha existido desde hace muchísimos años. Tiempo. Entonces todo el mundo tenemos conocimiento sobre el Vaticano, no exactamente a lo mejor qué es, pero sí a cualquier persona yo creo que le preguntas sabe qué es el Vaticano, aunque no sea de la religión católica. Exacto. Incluso pues ahí donde está el Vaticano, siento yo que muchos turistas van principalmente por esto a conocer ese lugar. A mí, de hecho, me llama la atención, precisamente por lo que comentas. El ir a Italia, yo creo que no puedes ir a este país si no vas al Vaticano. Es una parada Obligatoria. Pero bueno, vamos a comenzar, chicos. Vamos a comenzar con este tema súper interesante, chicos, y es que los archivos secretos del Vaticano, actualmente conocidos como los archivos apostólicos vaticanos, son una vasta colección de documentos históricos de la Iglesia Católica. Estos archivos contienen registros de siglos de papados, incluyendo cartas, manuscritos y actas oficiales que abarcan desde el siglo VIII hasta el presente. Aunque el acceso a los archivos es totalmente limitado, algunos de los documentos más destacados de estos pues incluyen los siguientes. Entre ellos está el acta del juicio de Galileo Galilei, que revelan los detalles de su condena por la Inquisición. No sé si ustedes se acuerden que hicimos un capítulo, ahí la pueden buscar, sobre las torturas de la Inquisición, y pues ahí mencionan algunos de cómo pues esta sede buscaba o
castigaba a las personas que no profesaban la misma ideología que ellos. Eran totalmente herméticos y cerrados con este tipo de cosas. Así, con cualquier cosita que no pensaras igual que ellos, ya te hacían... y ya Te desvivían, mejor, te mandaban con Diosito. A mejor o a peor vida. Oye, y que todo esto, y de hecho sí vi como que la gente visita el Vaticano más por lo que tiene debajo que más por lo que tiene arriba, ¿no? Porque mencionan que son aproximadamente 85 kilómetros de archivos. Y que hay gente que sí los dejan entrar, o sea, por ejemplo, investigadores y así, pero solamente a una parte. Sí, ¿No a creas una que parte todo? y son grupos muy selectivos de personas, o sea, no es cualquier persona la que puede entrar, son personas que se encargan de investigaciones, historiadores, profesionistas, de ciertas élite. áreas y de Ajá. cierta élite, Y exactamente. que nada más les permiten algunos libros y de 1937 para acá. O sea, del 37 para atrás es totalmente imposible que alguien, a lo mejor el Papa, a lo mejor sí pueden, o sea, algún ser humano como más así de la Tierra pueda entrar. Y aparte están custodiados, o sea, todo está Sí. custodiado. Sobre todo hay algo que emblemático de ese lugar, que son los soldados. Sí. Estos soldados tienen una vestimenta como un traje de rayas, creo que es azul, rojo y amarillo. Ujú. Y estos soldados siempre, bueno, desde que inició toda esta ideología, ellos siempre han estado pues cubriendo a los padres, sobre todo pues toda la seguridad que conlleva el Protegiéndolos. Vaticano. Y tienen que ser hombres, tienen que ser solteros, tienen que ser suizos, no sé por qué, y tienen que ser católicos, obviamente. Y aparte- tienen que medir más de 1,74. Aparte están completamente adiestrados para el combate y todo eso. O sea, si Sí, tú en llegas todas a las tratar áreas de de eso, pasarte sí. poquito en tratar de tomarte una foto con ellos sin pedirles Adiós. permiso o algo, pues pueden hasta golpearte. Sí. Incluso ha habido videos ahí en las redes sociales donde personas tratan de pasarse con ellos, de abrazarlos y todo esto y terminan noqueados en el piso. Sí. Nosotros sí bueno, yo no soy suizo, pero bueno, tampoco soltero, pero Pero sí tampoco podría, miedo. soy hombre, yo puedo, o sea, si queremos aplicar para ser soldados, pues solamente así. No y creo. fíjate, me llama la atención que son hombres Sí. Ajá. también, y También solteros. Creo que Entonces, dentro sí. de esta sede, dentro de este Vaticano, toda la vida ha existido la palabra hombre, ¿no? O sea, supuestamente desde papas que siempre han sido hombres. Eso. Ahorita les vamos a Siempre, platicar sí. una anécdota o, ¿qué podría decirse? Como un rumor de que pudo haber habido ahí una mujer involucrada. Exactamente. Oigan, y que también los archivos que se encuentran aquí no son, digamos, exclusivos o por así decirlo del Vaticano, sino que ellos han ido recopilando de ciertas partes del mundo algunos documentos relevantes para mantenerlos aquí. Y pues otra cosa también importante que hay que mencionar es que estos, digamos, como lugares donde se encuentran todos estos archivos, pues están precisamente, digamos, escondidos por la temperatura y por ciertas características que deben de tener para poder salvaguardar estos documentos. Exactamente, esa es una de las principales razones que da el Vaticano también, Ujú. por la que resguarda este tipo de cosas y no permite la entrada a nadie, porque con tan solo tocar El o tacto, tan solo sí. abrir donde están los archivos se pueden destruir, porque imagínate de otro siglo tener papel de otro siglo, obviamente se va deteriorando, Se va a la deshacer. tinta, todo, y también es una razón por la que dicen que no transcriben todo, aparte que es demasiadísimo como para transcribirlo a PDF o algo así, pues mucho se perdería. Y eso sí, sí le veo muchísima razón. Aparte, Sí. se gastaría miles y miles y miles de euros. Sí, eso dice el Vaticano, que podrían hacerlo de escanear los documentos uno por uno, pero literal sería interminable porque como ahorita dijiste son tantos kilómetros de documentos escritos y encontrados que pues yo creo que se llevaría varios años. Y no crean que todo es súper secreto y que tienen ahí a lo mejor revelaciones que van a cambiar el mundo, sino también mencionan que hasta hay cartas, muchos son cartas de gente que le envió a papas de otros años y no es como tan relevante, pero pues ya entre tanta cosa pues ni modo de
entrar y no, esto no sirve, esto sí, o sea, ya lo que está ahí se quedó. Que mucha gente dice que también sí existen cosas muy turbias Sí. debajo del Vaticano, porque pues ahí más adelante mencionamos esos documentos. Sí, claro, Ujú. más adelante. Pero bueno, dentro de los documentos que les comentaba, también existen correspondencias entre papas y reyes europeos que muestra la influencia política y diplomática del Vaticano. Otro documentos podría ser sobre el Papa Pío VII y la Segunda Guerra Mundial, los cuales han sido objeto de un intenso debate histórico. Otro también sería el proceso de canonización, que detallan los pasos para declarar santos a figuras religiosas. Después tenemos los registros de excomuniones y disputas doctrinales que exponen los conflictos internos con la iglesia. Y es que aparte de todo esto también tienen ahí sus archivos de peleas contra ellos mismos, ¿no? Sí, obviamente yo creo que ahí guardan hasta de los abogados y las declaraciones de las personas, obviamente ahí tienen todo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y de hecho también una de las razones que dice el Vaticano por la que guarda esto es porque no quiere a lo mejor que haya como un caos mundial con algunas cosas que se llegue a enterar la gente, pero yo creo que también lo guardan para seguir teniendo ese poder que tiene hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Podría ser. Yo considero. Porque pues bueno, dentro de los documentos mencionados hay uno que está muy interesante, sobre todo en este tema del terror, que está un documento sobre el exorcismo en el Vaticano, y es sobre el padre Gabriel Amort, que fue un exorcista principal del Vaticano y quien afirmó haber realizado más de 100,000 exorcismos durante toda su vida. Fallecido en el 2016 a los 91 años, Amort afirmaba haber desterrado al diablo 60,000 veces. Fue un crítico abierto de, entre otras cosas, la saga de Harry Potter y el yoga, y declaró que Hitler y Stalin habían sido poseídos por el mismísimo diablo. Además, dijo que la clásica película El Exorcista, dirigida por William Friedkin y protagonizada por la adolescente Linda Blair como una niña poseída que da vueltas en la cabeza, era sustancialmente precisa. O sea, muy verídica Muy todo, detallado que lo todo. que pasa ahí Ujú. sí pasa en la vida real. Fíjate que yo me metí a investigar sobre este padre y me pareció por demás interesante toda su historia, y aparte me cayó muy bien, y fíjense, no hace muchísimo que falleció, entonces yo consideraría que le deberíamos dedicar un programa. dedicarle sí un programa para él solo, porque sí tiene muchas historias que él platica, y para adelantarles, a la próxima les hablamos completamente. En él se basaron para una película que se realizó no hace mucho, sobre exorcismos precisamente. Órale. Oigan, y que es bastante interesante esto y sobre todo lo que él revelaba, porque es muy difícil que el Vaticano acepte el exorcismo, ¿no? O sea, el hecho de que una persona esté poseída por un demonio es muy difícil que el Vaticano atienda ese tipo de casos, y pues aquí este papa pues sí se encargó, este padre sí se encargó de realizar bastantes, y lo habló pues abiertamente, o sea, lo dijo tal y como era. Y es que los Sí, sí. exorcistas estuve investigando sobre los exorcistas del Vaticano y todo esto, y decía que son padres, están formados como padres, pero aparte tienen que estudiar otra carrera que es como la psicología, para ellos poder determinar que si es un exorcismo o es una enfermedad mental. Ujú. Sí, solamente algunos son los que pueden ser, y en cualquier parte del mundo tiene que ser aceptado por el Vaticano, y o sea, tienen que tener como la bendición del Vaticano para poder ser padre. Digo, para poder ser exorcista. Exorcista. No cualquier padre lo puede hacer. Exacto. No como Ed Warren, ¿no? Exacto, no creo que... Pues estaba como aprobado por un padre, pero no literalmente por el Vaticano. O sea, no. Sí, Pues sí, es que cierto. ustedes saben que en este programa tenemos muchas reservas con respecto a los Warren, después de tantas historias que hemos investigado y leído, entonces no creo que sea un que miembro lo más haya del podido Vaticano, hacer. Ed Warren. Ajá, Ed Warren. Pero bueno, soltando ese tema, y dentro de los documentos que estaba platicando, pues hay un documento donde dice que el Vaticano ayudó a varios nazis a escapar a Sudamérica tras la Segunda Guerra Mundial. La carta que muestra el Papa Pío VII
12, séptimo. 12. Probablemente conocía el exterminio nazi de los judíos en 1942, antes de lo que admite el Vaticano. Una carta recientemente descubierta sugiere que el Papa Pío XII, durante la Segunda Guerra Mundial, recibió información detallada por parte de un jesuita alemán de confianza, según la cual hasta 6.000 judíos y polacos eran asesinados en cámaras de gas cada día en la Polonia ocupada por los alemanes. Eso es significativo porque entra en conflicto con la posición oficial que ha mantenido la Santa Sede de que en ese momento la información con la que contaba la Iglesia sobre las atrocidades que estaban cometiendo los nazis era vaga y no estaba totalmente verificada. La carta fue descubierta por el archivista del Vaticano Giovanni Cocco y fue publicada el domingo en el periódico italiano Corriere della Sera, con la aprobación de funcionarios de la Santa Sede y con el título Pío XII lo sabía. Fechada el 14 de diciembre de 1942, la epístola fue escrita por el padre Luther King, un jesuita que formaba parte de la resistencia antinazi en Alemania, y estaba dirigida al secretario personal del Papa en el Vaticano, el padre Robert Leiber. Y es que se sabe también que muchos de las personas militares y que apoyaban a este tipo de acciones sí se trasladaron a alguna parte de Latinoamérica, y pues ahorita con esa información que nos compartes, pues mira, realmente sí se sabía qué fue lo que sucedió. No sé si ustedes han visto últimamente que ha surgido en las redes sociales una información que dicen que Hitler no murió, sino Hitler se fue directamente a Argentina a vivir, que lo que hizo el Vaticano fue salvarlo o rescatarlo de donde estaba porque ya lo iban a desvivir, y de ahí lo salvó y lo mandó pues ya secretamente hacia Argentina, y supuestamente hay una carta de Hitler donde está escribiendo y está en Argentina, firmada. Pues ya viendo todo esto, capaz de que no es tan descabellada la idea de que sí haya sucedido de esta manera. Y es que lo que pasa es de que en aquellos años el Vaticano, cuando estaba esto de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis y todo esto, ellos tenían una postura de que estaban como en contra, pero no les quedaba otra porque pues en aquellos años Hitler tenía muchísimo poder, y todas estas atrocidades que hizo, pues la Iglesia tuvo que callar, tuvo que agachar la cabeza, porque era tanto el poder de Hitler que pues a ellos no les quedaba nomás que voltear para otro lado. Entonces callaron muchas cosas, entre ellos hubieron unas cartas de un padre que estaba de acuerdo sobre las acciones de Hitler y que tenía que aplaudir las cosas que hacía Hitler por miedo a represalias. Pues sí, pero es que también recordemos siempre que los padres son seres humanos al final de cuentas, ¿no? Entonces también pueden tener sus ideas, sus ideales, y pueden creer en diferentes cosas. Y obviamente, pues, ser humano, tienes miedo a cosas, y más si te amenazan, ¿no? Sí, correcto. Entonces, pues yo sí creo lo que comentas completamente. Y bueno, chicos, pues continuando precisamente con estos, pues estas historias acerca de lo que va relacionado del Vaticano con estos grupos nazis, y aparte con lo del Holocausto, pues se dice también que el Vaticano pudo haber obtenido beneficios financieros a través de propiedades saqueadas a familias judías en el tiempo aquel de la Segunda Guerra Mundial. Y es que también, muchachos, no solamente se hablaba de este tipo de cosas hacia este tipo de personas, sino que también se le llegó a vincular al Vaticano con la mafia italiana. Entonces sí es algo también bien llamativo, porque pues el problema que no sé si actualmente están pasando por una situación todavía con eso de la mafia italiana, pero en su momento sí se llegó a saber que sí existían estas, digamos, conexiones entre ellos para poder tener beneficios para ambas partes. Entonces sí es algo ahí bastante... Un ganar-ganar. Exactamente, algo bastante llamativo, ¿no? Porque pues no lo consideraríamos por parte del Vaticano y por parte de las personas que están involucradas en esto, pero pudiera ser verdad. Y bueno, continuando con lo que les comentaba acerca de las ganancias que pudieron haber obtenido con el Holocausto, se encuentra precisamente un documento presentado por la Comisión Histórica Internacional Católico-Judía en el año 2000 que analiza las relaciones entre el Vaticano y el judaísmo durante la Segunda Guerra Mundial.
En 2023, precisamente, el Vaticano abrió al público los archivos relacionados con el pontificado de Pío 12, iba a decir 12º, revelando documentos sobre su papel en el Holocausto. Y aunque se le acusa de no condenar públicamente los crímenes nazis, precisamente ahorita de lo que nos hablaba Álvaro, algunos documentos muestran que facilitó refugio y ayuda también a judíos perseguidos, pues así prácticamente como ayudó a los nazis a huir o ya a escapar cuando ya finalizó la guerra, pues ya también brindó ayuda a los judíos. Es que dicen también de que la Iglesia Católica, digo la Santa Sede del Vaticano, se lavó las manos en aquel entonces para poder como limpiar su imagen de que ayudó a los nazis, el decir que ellos abrazaron a los judíos después de que sucedió todo esto. Sí, pues como sucede en muchos casos, ¿no? Primero ayudas de cierta manera al malo, pero pues ya para quitarte culpas, pues ayudas al bueno. Ajá, correcto. Y pues bueno, se ha debatido ampliamente sobre la postura de este papa y el Vaticano durante el régimen nazi. Algunos historiadores lo acusan de colaboracionismo, mientras que otros defienden su prudencia y acciones discretas para salvar vidas. Y es que pues sí, realmente no se tiene, digamos a ciencia cierta, el dato de que sí fueron saqueadas esas propiedades y sí fueron adquiridas por el Vaticano, pero al menos pues se ayudó a quien no debían, ¿verdad? Y al menos pues existe el rumor, ¿no? Y hasta la fecha sigue ese rumor. Así es. De que a lo mejor sí se ayudaron de esa manera. Sí, que les digo que, o sea, de que sí se trasladaron muchos soldados y mucha gente que participó en la guerra haciendo pues todas estas atrocidades, se trasladaron a algunas partes de acá de Latinoamérica. Sí, eso sí es correcto, pero de que lo haya hecho el Vaticano, pues todavía ahí queda. Sobre pues todo de que se haya como adueñado de terrenos y de todo esto que habían sido propiedad de judíos, también te digo, sigue el rumor de eso, entonces quién sabe si sea. Sí, es que todo esto pues son rumores, ¿no? Sí. Y pues bueno, también otra de las cosas que causó controversia fue la muerte de Juan Pablo I, y es que este papa perdió la vida a solo 33 días de asumir el papado, y pues de hecho por esto ha sido objeto de diferentes teorías acerca de su muerte. La versión oficial trata de que le dio un infarto mientras dormía y su secretario lo encontró pues ya cuando ya estaba ahí, ¿verdad? Desvivido. Y también pero existe otra, digamos, versión que es la que causa aquí controversia, porque se asegura que 2 monjas encontraron el cuerpo sin vida, ya con los anteojos puestos y con la luz encendida, cosa que pues es bastante raro, ¿no? Porque pues si te vas a dormir, te quitas los anteojos y apagas la luz, ¿verdad? Pensaríamos todos, al contrario de la versión que se daba oficialmente de que falleció mientras estaba dormido. Y también entre las teorías conspirativas acerca de este fallecimiento se encuentran que fue envenenado, y fue precisamente por la CIA o la KGB, que fue o que también fue así como le haces tú, sí, la KGB. por masones infiltrados en el Vaticano. También ese es otro de los motivos o otra de las teorías conspirativas acerca de la muerte de este papa. Que cabe recalcar que la KGB es la Agencia de Inteligencia y Seguridad de la Unión Soviética. Fíjate, está la Unión Soviética. Ahí andaba involucrada. Oye, es que otro dato ahí que me llamó la atención, que también estaba investigando y que apenas ahorita me acordé, es de que cómo el Vaticano fue creado, o desde que surgió esta idea, fue de un rey que tenía pleito con, bueno, resumidas cuentas para que así me entiendan rápido, de un rey que tenía pleito con otra persona, y este rey iba a pelear con ellos, y en un monte vieron como un tipo de cruz al atardecer, y esa noche él tuvo un sueño en donde Jesucristo le decía que se le había revelado y le había dicho que pusiera cruces en sus escudos y así los iba a poder derrotar, y al día siguiente él puso las cruces en los escudos de todos sus pues personas que iban a ir a combatir, y ganaron la batalla. Entonces de ahí él tuvo esa visión de Jesucristo que le habló y que siempre le habló, y de ahí empezó como todo esto, lo que hoy se conoce como el Vaticano. Wow. O sea, tuvo como una epifanía. Ajá.
Interesante. Súper interesante. Oye, y pues hablando de nuevo de la Biblioteca Secreta del Vaticano, también se cree que tiene documentos que podrían cambiar la percepción de la historia y la religión, lo que ahorita más o menos les comentaba. Mencionan que en el interior del Archivo del Vaticano hay millones de documentos históricos, muchos de los cuales desempeñan un papel crucial para comprender los acontecimientos del pasado. ¿Será por eso que no dejan que la gente entre a más atrás de 1937? Yo digo que sí. Quizás a lo mejor si la gente o las personas llegan a saber la realidad de lo que hay ahí, el Vaticano se cae. A lo mejor sí. Sería dejan una de creer teoría, en algunas cosas. una teoría conspirativa. Ajá. Dejan de creer en algunas cosas de las que ahorita creen, ¿no? Sí. Pues sí, posiblemente. Uh-huh. Y por ejemplo, lo que ahorita comentamos, documentos sobre el juicio de Galileo Galilei, se cree que contiene los detalles inéditos sobre el proceso contra Galileo que podrían arrojar luz sobre la relación entre la ciencia y la iglesia en esa época. Uh-huh. Porque estaban muy peleados en esa época la ciencia y la religión. Sí, no sé si esto que les voy a comentar tenga algo que ver con esto, pero ¿recuerdan ustedes de la aparición de la Virgen de Fátima? Claro que sí. Que también ha sido muy cuestionada acerca de que si verdaderamente era una virgen o era un supuesto extraterrestre, ¿no? Bueno, el Vaticano sí acepta esta aparición, incluso sí lo tiene dentro de los documentos que están en estos archivos, y aparte de esos documentos que, digamos, certifican, ¿no?, la aparición de esta virgen, también hablan acerca de las supuestas profecías que se venían después de la aparición. Que son tres. Son tres. Exactamente. Son tres. Una de ellas, pues que me llamó a mí mucho la atención. No sé si tú recordarás las otras dos para que me ayudes. Es que nada más. Pero la primera que han revelado una nada más. Era, bueno, de la que yo recuerdo, era del, digamos, como un papa caminando sobre una área donde está completamente destruido, y se habla ya como que del fin del mundo, ¿no? De una cosa así. Ajá. Pero realmente mucha gente asegura que no se trataba de eso, sino que se estaba hablando del intento de desvivisión del Papa Juan Pablo II, recordarán ustedes que se dio hace algunos años. Y que más bien se trataba de eso. Entonces hay otras dos profecías que, ahorita no las recuerdo, se me pasaron, pero igual ahí se las comentamos. Yo también ahí se las dejamos en los comentarios. Pero en un video que vi sobre eso mencionaba la persona que hablaba sobre el Vaticano que las otras dos no habían salido, no sé si es cierto o no recuerdo, que porque son muy fuertes y el Vaticano no ha querido que se Pues es sepa. que siento que deberían de soltar toda esa información porque pues es información para el mundo del mundo. O sea, no es información de ellos, es información de todo el mundo y todo el mundo debe de saber qué es lo que hay dentro. Ya corresponde de cada quien si quiere creer en eso o no, o si quiere adaptarlo a su vida. Pero siento yo que no deberían de guardar esa información porque esa información es de todos. Así es. Debería de. Oigan, y hablando sobre estos textos que existen en la Biblioteca del Vaticano, hay textos apócrifos o evangelios apócrifos o evangelios perdidos. Y también se especula que los archivos contienen escritos religiosos que no fueron incluidos en la Biblia, que el Vaticano se encargó de quitarlos de la Biblia porque para ellos no iban con la creencia que hasta ese momento o hasta ahorita se tiene con todos los evangelios que se tienen en la Biblia. O sea, discordaban totalmente de los demás evangelios. Uno de ellos, o pues de la doctrina que se tiene, doctrina cristiana o católica, ¿no? Entre ellos es el Evangelio de María Magdalena, que en supuestamente se habla de un supuesto romance entre María Magdalena y Jesús, y que supuestamente, digo supuestamente, de esto había nacido un hijo de entre ellos dos. Entonces imagínense qué fuerte esta información, ¿no? Qué fuerte que se saque este texto y que se incluya en la Biblia, pues obviamente cambiaría la percepción total de toda la historia de la humanidad en cuestión de la religión. Otro de los evangelios que tienen aquí es el de Judas, donde aquí Judas no se presenta como un traidor, sino se presenta como que era la decisión que ya tenía que ser y era un designio que tenía que pasar, ¿no? Que tenía que cumplir su meta Judas, se supone. Entonces otro era ese, el de Judas Iscariote. Y entre estos textos apócrifos también hay otro que no lo incluyen en la Biblia o en el Antiguo Testamento, donde dice
que hay una parte en la Biblia donde dice que Jesús baja al infierno. Entonces, en este texto apócrifo que está medio tétrico, medio oscuro, cuenta exactamente lo que Jesús hizo debajo en el infierno, que no viene. Me imagino que bajó Bajo tirando golpes. así. Ay, Ya, qué sí, me raro. imagino que haya bajado así. Entonces, Qué pues raro. yo creo que también deberían de sacar estos textos pues para ver qué, No sé. qué es lo que hay, ¿no? Que a ellos no les conviene. No, pues no, es que Ay, no, pues No. yo vuelvo con lo mismo, así como dices tú, pues son cosas que creo yo es importante saber, pues sí. Ujú. porque pues es que al final de cuentas es información que ya como tú quieras tomarla, ¿verdad? Y como quieras sacarle, digamos, beneficio, pero es algo que sí se debe de sacar a Bueno, la luz. y es que al final de cuentas, los evangelios y todos los textos, tanto apócrifos como los que están en la Biblia, fueron escritos por seres humanos. Ujú. Fueron son Inspirados por memorias, Dios. son memorias y son escritos de gente que vivió en el tiempo que vivió Jesucristo y escribió lo que vio y escribió lo que vivió. Ujú. O sea, son seres humanos los que escribieron la Biblia. Igual que los evangelios apócrifos. Oigan, que por cierto, el Vaticano tiene firme creencia de que va a existir un día que esté el apocalipsis. O sea, tiene la firme creencia de que un día todo se va a acabar y que va a haber un apocalipsis. Porque de repente hay gente que dice, no, pues a lo mejor de repente nomás se acaba el mundo ya, no, pero sí está la creencia de que adiós todo, pero de una manera de caos y de una manera así como nos pintan siempre el apocalipsis. Ujú, Que por cierto, ujú. hablando del apocalipsis, por ahí existe una, no sé si teoría o cómo se dice, una predicción de que el Papa Francisco, papa que tenemos ahorita, ya va a ser el último papa. Y después del Papa Francisco ya viene el apocalipsis. Oye, y andan las últimas, porque creo que se Ay, Dios enfermó. mío. Estaba y- enfermo, pero ya salió del hospital Pero y ya está delicado. Pero pues acabo de ver un video que acaba de hablar un cardenal de que sí volvió otra vez al Vaticano, pero otra vez se está sintiendo mal. sí, tristemente. Entonces, pues Ay, quién no. sabe qué vaya a pasar. Ojalá que no sea cierta esta predicción, porque si no, pues adiós. Yo leí Fue un placer, amigos. otra información que decía que ya a partir de supuestamente de que hubiera este papa, iba a seguir otro que iba a ser un papa negro, o sea, de raza negra. africana. Y pues ya al terminar su vida, pues ya era Ahora sí, el cuando apocalipsis. era el apocalipsis. Ujú. Pues a ver, Se o dicen sea, el varias chiste es que ya nos cosas. queda poco tiempo en el mundo. Supuestamente, según estas predicciones, pues Ujú. bueno. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Y siguiendo con esto que les estaba platicando, fíjense, también hay una información sobre lo que tú comentabas al principio, que pudiera haber sido que existiera un papa mujer o una papa mujer. Aquí le dicen la papisa. Se escucha como... Como una de papisa papitas. de papitas. Pero bueno, Juana, papisa Juana, aunque se considera una leyenda o un mito, algunos creen que podría haber documentos que respalden la existencia de una mujer que llegó a ser papa. Que de hecho hay una película, ¿no? No la vi, pero hay una película sobre una mujer que intentó ser papa o una cosa así. Creo que es con Tilda Swinton. La voy a buscar para verla porque me parece que sí existe esta película. Yo siento que sí debería de haber mujeres papas. Es que yo creo también, ¿Por ¿por qué qué no? nada más los hombres, no? Ujú. Porque siempre en la jerarquía de la iglesia a las mujeres se les da mucho menos de jerarquía, o sea, son... O sea, llegan a ser yo creo son madre superiora, monjas, ¿no? Lo máximo es madre superiora, pero una madre superiora no está por encima de un padre o de un sacerdote, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí yo consideraría que, ¿por qué no? O sea, Ujú. si tenemos las mismas habilidades tanto hombres como mujeres, ¿qué podría evitar que una mujer estuviera al mando de la religión católica o al mando del Vaticano? Cierto. Entonces, está medio extraño esto Que incluso también. ya empezamos a ver que, de hecho fue el año pasado, se me hace que sí, el año pasado, ya a finales del año, cuando el Papa nombró a un miembro de muy alta jerarquía dentro del Vaticano y es precisamente una mujer, cosa que nunca se había visto antes, entonces digamos que ya van siendo como que los primeros pasos. Y de hecho, lo que ha hecho también el Papa Francisco, sí siento yo que se ha actualizado en respecto a muchas ideologías que tiene la Iglesia Católica, como esto, por Fíjate. ejemplo.
aquí acabo de encontrar información del por qué no hay papas mujeres en el Vaticano. Y esto fue lo que encontré. Dice, en el contexto del Vaticano, la razón por la cual no hay papas mujeres tiene que ver con una tradición histórica y religiosa. Según las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica, el cargo de papa como líder espiritual de la Iglesia está reservado para hombres, porque se considera que los sacerdotes, quienes están elegibles para convertirse en papa, actúan en la figura de Cristo, quien fue un hombre según las Escrituras. Fíjate que sí existe la película. Sí. Así, se llama La Papisa o La Pontífice. Sí, creo que yo también vi algo así. Ajá. Trata acerca de una mujer que había ejercido el papado católico ocultando su verdadero sexo. Sí, de ahí viene de hecho la leyenda. La leyenda, el pontificado de la papisa se suele situar entre 855 y 857, es decir que según la lista oficial de papas corresponde a Benedicto III, en el momento de la usurpación de Anastasio, el bibliotecario. Pues mencionan que fue Benedicto III, o sea, el nombre que se puso, pero que no se sabía, se supone que era una mujer. Ujú. Qué Wow. interesante, ¿no? Qué interesante. Pues si tiene oportunidad de ir a ver la película, véala. Es del 2009, búsquenla, vamos a verla a ver qué tal está. Sí, el cargo que les mencionaba ahorita es de prefecta del Vaticano. Es la primera mujer que tiene ese cargo y fue dado precisamente por el Papa Francisco. Sí, como esto, cosas que ahorita les mencionaba, también de que que habla sobre los homosexuales, que ya no los tacha de cosas malas, sino que son hijos de Dios. Que son hijos de Dios y que también merecen la bendición, todo eso. Siento yo que ya se ha actualizado mucho en las ideas que Se ha tiene la Iglesia. actualizado un poquito más el Vaticano, Ujú. siento yo, por meramente cuestiones de que ya estamos en un siglo muy avanzado, de que tienen que estarse actualizando y no pueden seguir con esas ideologías que utilizaban antes. Yo digo que tienen que dar ese paso. Sí. No lo dan al 100%, pero lo dan. Exactamente. Fíjate, también se dice que se incluyen también mapas y descubrimientos geográficos. Se dice que los archivos incluyen mapas antiguos que podrían cambiar la historia de la exploración y los descubrimientos geográficos. Entonces, A lo mejor tienen ahí sus mapas de los tesoros a escondidos, lo ¿no? mejor sí. Oye, ¿será que ellos tendrán el Arca de la Alianza ahí? Yo tengo mucha duda de eso. ¿Y dónde estará el Arca de la Alianza? Fíjate, yo estuve investigando sobre el Arca de la Alianza y supuestamente decía que se encontraba a un lado de un templo mezquite o mezquita, quién sé cómo se llama, allá Ujú. como de los árabes, que está supuestamente enterrado en un jardín, pero la iglesia sabe dónde está y no lo quieren mover de ahí, No. porque si se mueve de ahí ese objeto, este sarcófago, al momento de ser movido de ahí, la persona puede ser desvivida automáticamente. Dicen que la persona que toque y las personas que han tocado el Arca de la Alianza han perdido la vida. Ay, no, ¿para qué quieres saber? Pues No, nada más quiero saber quién la tiene, dónde está. No voy a ir. no. Qué miedo. Por si No, sí o por si no, yo las no la dudas, tocaría. no, mejor no. Pero yo pensaría que está abajo ahí del Vaticano o una cosa así, pero no. Podría. No se sabe. ¿Quién sabe? Yo creo que sí han de tener algo ahí el Vaticano abajo. Alguna reliquia. Y es Debe de que tener. pues solamente una persona fue el que agarró que es donde están los mandamientos. Las tablas de los 10 mandamientos, sí. Fue la persona esta que le sacó los 10 mandamientos, que fue el único que Moisés. Moisés fue el que lo ha sacado y el que lo ha tenido en sus manos, podría decirse, y ya de ahí absolutamente nadie puede tocarlo. Exactamente. Y que incluso hay más mandamientos o incluso hay más información ahí dentro de esta Arca de la Alianza, que supuestamente si se sabe o llegan a leerla la persona, dicen que Adiós. supuestamente los humanos no estamos calificados, Capacitados, sí. capacitados como para leer estos documentos, porque si al momento de que los leamos, nuestra mente pues se volvería loca y nosotros también, incluso llegaríamos a la demencia y todas esas cosas. Ay, sí, lo creo. Qué miedo. Oye, pues fíjate, también mencionan el Sínodo del Terror. El concilio cadavérico fue un juicio macabro realizado en el año de 897, sin el 1000, donde el Papa Esteban VI exhumó el cadáver de su predecesor, el Papa Formoso, para acusarlo de irregularidades durante su papado. El cuerpo fue vestido con ornamentas papales y colocado en un trono para escuchar las acusaciones. Pues, ¿qué iba a escuchar?
Al final se declaró Amén. inválido su papado y se profanaron sus restos. Oye, sí está muy creepy esa Sí. historia de la sede del Vaticano, ¿verdad? O sea, lo que hacían antes de tener que destapar al desvivido para O sea, leerle pues si ya lo que estaba hizo. ahí, ¿para qué? O sea, si ya ya estaba en mejor vida, ¿para qué hacer todo esto? Oye, y es que se utilizaban todas estas acciones antes, en aquellos años. También antes se utilizaba mucho, saliéndome un poquito del tema, de que se fotografiaban a los desvividos. Ah, sí, O sea, claro. se desvivía también. alguien y, por ejemplo, pues lo enterraban. Duraba un tiempo, lo desenterraban y se tomaban fotos con él. Pues hace poco salió en TikTok, se hizo viral pues en videos virales que están están tomándose fotos con un cadáver de una mujer. Ujú. ¿No te acuerdas que la Sí. tienen, está parada y luego sí está bastante tétrico este video? Entonces, pues todavía existen algunas culturas que hacen eso. Ujú. Sobre todo como ya en la India, ¿no? Sí, Bueno, he por visto aquel lado, videos, he visto videos de personas que incluso las tienen sentadas en su En sala. poses y todo. En así poses, sentadas. ujú, como si estuvieran vivas todavía. Ajá. Qué miedo. Pero bueno, pues entonces esto pasó en 800, imagínense. Sí, es que en aquellos años, pues los papas o la historia de los papas, según como iban pasando, pues había papa cada rato, porque cuando no los así, Les vivían. les pasaban cosas y ya seguía el otro, y así iban cambiando de papa a cada rato. Por eso duraban 2 años, un Ajá, año, 3 muy años. poco. Muy poco. Porque cabe mencionar que no es como de un presidente. O sea, el papa es papa hasta que o renuncia, que es muy difícil, o pasa a mejor vida, ¿no? Sí. Como ahora lo Sí. hemos visto. ¿Cuántos años duró Juan Pablo II? Duró más de 20 años. Sí, me aparte que fue el parece. papa más joven Ajá. dentro de ser papa. Y supuestamente el más querido. Bueno, aquí comentan No, eso sí, en sí. México. Al menos en México sí Ujú. fue muy querido Juan Pablo Sí, II. ya es que se hicieron muchas calles con su nombre. Aquí hay una, cierto. sí. Ajá. La Juan Pablo II. Así Sí, le dicen, sí. la Juan Pablo II. Pero pues sí, ahí está. Oigan, también hablando de cadáveres, hay otro que mencionan, el cadáver incorrupto de Juan Pablo XXIII. Aunque se le atribuyen milagros, algunos cuestionan la autenticidad de su estado. Y es que el 3 de junio del 2001, fíjense, no hace tanto, 38 años después de su desvivimiento, el cuerpo del Papa Bueno fue sacado de las catacumbas de la Basílica de San Pedro, colocado en una urna de bronce y cristal y llevado ante una multitud en la Plaza Vaticana, pero la ovación se transformó en grito, milagro santo, cuando todos vieron que Juan Pablo XXIII estaba intacto, inmune ante la fiereza de su desvivimiento. ¿Qué? O sea, oye, a lo mejor era un vampiro. Bueno, a lo mejor Hace sí es poco cierto. hablamos de eso. ¿Y eso pasó? Oye, y sobre todo, ahí les vamos a poner una fotografía de cómo se veía, porque sí hay fotografías de esto, y se ve como estas imágenes que ponen en las catedrales de estos cristos que están embalsamados sí. y que dan miedo. Bueno, a mí sí me dan mucho miedo. O sea, ni siquiera, yo no he visto la fotografía. No es, yo pensaría que a lo mejor quedó como una momia, ¿no? Bien que las momias, pues queda intacto su piel Ajá. y su cabello, Sí. pero no, dices que es así como embalsamado. Aquí vamos a poner Aquí la les foto. ponemos una foto para que la vean. Ay, Oye. Oigan, es que sí es muchísimo tiempo. Yo había escuchado 38 del caso hace años. poco bueno, no hace poco, ya tiene rato que surgió el caso de este chico que de hecho ya lo hicieron santo. Es el santo, digamos, más joven o más de nuestros tiempos actuales, que precisamente pasó por una situación similar. No pasaron tantos años igual de su fallecimiento, pero su cuerpo se mantenía intacto. Intacto. Ujú. Qué fuerte. Oigan, y algo que también entre comillas, pues ha aceptado o se ha hablado en el Vaticano es sobre la existencia de los ovnis. Fíjate que en el 2023, este exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos afirmó que el Papa Pío XII precisamente compartió información sobre un ovni recuperado en Italia en 1933, el cual fue trasladado a Estados Unidos.
A lo largo de los años, la postura del Vaticano sobre los ovnis ha evolucionado, aunque inicialmente negaba su existencia. Algunos papas como Juan XXIII supuestamente fueron testigos de fenómenos inexplicables del fenómeno ovni o de extraterrestres. Se especula que los archivos apostólicos vaticanos contienen registros de eventos paranormales y posibles avistamientos ovnis, pero el acceso a estos documentos obviamente está súper limitado y nadie ha podido entrar a estos precisamente donde hablen sobre avistamientos de ovnis. Que supuestamente también dicen que hay teorías de que estos seres, estos ovnis, estos aliens ya tienen contacto con gente del Vaticano, porque supuestamente dicen que las primeras personas que tienen que tener contacto con seres fuera de este planeta, los primeros que tienen que tener contacto son los del Vaticano. ¿Por qué? No sé. Oigan, y que también... ¿Por qué? No sé. Que también el Papa Francisco llegó a hablar acerca de la existencia de seres extraterrestres y él decía que él con todo gusto los bautiza. Y o sea, llegando y bautizándose. La verdad que sí, porque pues por si las moscas todos vamos para ser salvados, ¿no? Sí, y claro. Es que sí, también por ahí leí que personas del Vaticano, padres y así, dicen que también los que creen que los extraterrestres también son hijos de Dios, o sea, Dios también los creó. Son criaturas al final de cuentas como todos. Y que son creación de Dios también. Sí. Igual y sí, oye. Igual y primero creó extraterrestres y luego ya nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, como dice la Biblia. Sí, o sea, llegando de tu planeta para hablar con el Papa, primero que nada. Tienes que tener tus ¿cómo se dice? Tus sacramentos. Tus sacramentos. Sí, claro. Bautizo primero. Pues sí, estaría interesante. Bueno, y dentro de algunos libros y documentos míticos que se cree que podrían estar ahí, pues se incluye el Evangelio Esenio de la Paz, que supuestamente fue descubierto por Edmond Bordeaux. Y este texto describe las enseñanzas espirituales atribuidas a los esenios, una secta mística judía. También se encuentran entre estos documentos en el Vaticano el libro de Enoch, un texto apócrifo que detalla visiones celestiales y la caída de los ángeles, excluido de la Biblia oficial. También se encuentra supuestamente el Grimorio del Papa Honorio, un libro de magia atribuido al Papa Honorio III, aunque su autenticidad es cuestionada. También se encuentra el manuscrito Voynich, aunque no está confirmado que esté en el Vaticano. Este misterioso texto, escrito en un idioma desconocido, ha sido asociado con teorías esotéricas. Y también tenemos el Evangelio de Judas, que ahorita comentaste, que es un texto gnóstico que presenta una perspectiva pues diferente sobre Judas. Y entre otros datos curiosos tenemos la nacionalidad vaticana, que se obtiene por concesión, no por nacimiento. Es decir, que el Vaticano le otorga la ciudadanía a las personas que cumplen con ciertos requisitos y pues les da su pasaporte. Dicen que hay como más o menos 800 personas que son de la nacionalidad del Vaticano. Exactamente. Ni siquiera llegan a 1000. Y aparte, de hecho, la gente que vive ahí en el Vaticano es gente que trabaja ahí, que de alguna forma tiene sus actividades dentro del Vaticano. Porque hay que recordar que el Vaticano es como un país. Bueno, es un país, es un país. Exactamente. De lo que es Italia. O sea, tiene, digamos, sus finanzas, hasta equipo de fútbol. Su propio equipo de fútbol tiene. Tiene todo aparte de... Tiene todo. Todo aparte. Y pues ahorita como comentaste, pues también se dice que tiene 32 kilómetros de archivos secretos del Vaticano, pues que es imposible hasta el día de hoy escanear uno por uno. Dentro de estos textos que supuestamente dice que existen, están los textos sobre demonología, que entramos a terrenos más oscuros, donde se especula que el Vaticano podría poseer grimorios antiguos que detallan rituales y prácticas de exorcismo y de invocación también. Otro también están los registros de juicios a brujas. Durante la Inquisición se llevaron a cabo numerosos juicios contra personas acusadas de brujería y algunos creen que estos documentos están relacionados en estos archivos. También está la leyenda sobre los vampiros y aunque pues no hay pruebas de esto, algunos teóricos sugieren que el Vaticano podría tener registros míticos y leyendas de vampiros en las Europas, porque pues algo que destaca a Europa es que por ahí existen muchos vampiros. Sí, claro. Qué miedo. Oigan, y también una desaparición que llamó mucho la atención y que incluso hay un documental en Netflix para que ustedes lo vean, es el del caso de Emanuela Orlandi, que era precisamente un habitante de ahí del Vaticano y que desapareció y nunca más se supo de ella.
no se sabe qué fue lo que sucedió y cómo es que desapareció en el Vaticano, porque incluso ahí se dice en el documental que a cierta hora el Vaticano cierra sus puertas y no puede nadie entrar ni salir. Oye, ¿será que aparte de documentos tendrán criaturas guardadas allá abajo? Pues igual pues no sí. se sabe. Así que, pues si quieren ver el documental, pues yo creo que nada más ahí le ponen Emanuela Orlandi y le sale. Porque no me acuerdo exactamente del nombre, pero sí es ese caso muy, muy sonado. Pues habrá que buscarlo. Bueno, pero bueno. Pues está muy interesante este tema, chicos, ahí en casa. Pues ahí comenten qué fue lo que les pareció, qué teorías conspirativas tienen sobre el Vaticano, si algunos documentos les fueron verídicos, algunos otros no, ahí nos comentan. Así Muy es, bien. chicos, muy Y bien. pues nos despedimos. Y bueno, despedimos, chicos. Pueden encontrarnos en las plataformas como Terror Letra por Letra en TikTok, Facebook y por supuesto YouTube, donde los invitamos a suscribirse, a darle like y activar la campanita de notificaciones. Y pues sin más que decir, nos despedimos. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada noche. Mi nombre es Álvaro Flores. Yo soy Dalí Ramírez. Yo soy Darien y que descansen en paz.